Primera de Corintios 12, el tema de este día es dones del Espíritu Santo y sus funciones. Primera de Corintios 12, del 4 en adelante. La palabra del Señor se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Oramos. Te doy gracias, Padre Celestial, por esta palabra que en esta hora tú me has permitido poder impartirlas con mis hermanos y hermanas, amigos y oyentes. Te pido que seas tú, Espíritu Santo, hablando a través de mis labios. Yo declaro de que esta palabra será sembrada en nuestros corazones, en nuestra mente, y que nosotros podemos dar fruto. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Aquí estamos hablando sobre los dones del Espíritu Santo y sus funciones, pero antes yo quiero darles una breve introducción sobre esta ciudad de Corinto. Corinto era una ciudad muy famosa en muchos aspectos, ¿verdad? En el comercio era una ciudad muy rica, también era una ciudad muy liberal, una ciudad muy pagana, que adoraban a muchos dioses y en particular adoraban a una diosa que le llamaban la diosa del amor, que es Afrodita. Otros le llaman la diosa Venus. Y en el templo que tenían del templo de Afrodita, tenían alrededor de 1000 sacerdotisas, mujeres que ellas eran prostitutas, literalmente sí lo eran. Entonces estas mujeres lo que hacían era incitar a las personas a esta depravación, a esta inmoralidad. Entonces, y, y lo que hacía como, gracias a Dios, ¿verdad? Muchas personas de ahí, de esta ciudad de Corinto, fueron convertidos, fueron evangelizados y se convirtieron al Señor, se convirtieron al Evangelio. Pero como ustedes pueden ver, muchas veces, cuando uno no ha nacido en el Evangelio, a veces uno viene acarreando cosas del pasado, ¿verdad? Porque uno viene de todo corazón, pero tal vez inconscientemente a veces se traen arrastrando ciertas costumbres. Y entonces cuando este tipo de creyentes, nuevos creyentes, se convirtieron al Señor, de cierta manera trajeron ciertas costumbres del paganismo. Entonces tendieron como a confundir o a malinterpretar el uso de los dones que existían en la iglesia, porque ahí en Corinto, esta iglesia también era muy fogosa. Ahí se veían todos los dones del Espíritu Santo, pero así como se manifestaba el Espíritu Santo, así también el enemigo quería estarse metiendo y a querer confundir a las personas, a estos nuevos creyentes. Vamos a iniciar con
el significado de qué es don. En el griego es carisma o charisma, y que significa dádiva. ¿Y qué es una dádiva? Es algo que se da gratuitamente a una persona sin esperar nada a cambio. En pocas palabras, es un regalo. Pero ¿cuál es la definición? La definición es la capacidad extraordinaria o especial para hacer algo. Es cuando alguien que posee un don, posee una capacidad intelectual física o creativa superior al promedio de lo que puede ser considerado como un sinónimo de talento. Pero ya resumido, ya al significado versión hermana Glenda, es los dones del Espíritu Santo son regalos dados por Dios al creyente. Amén. Ese sí ya quedó más claro, ¿verdad? Y vemos que como dice al principio en el capítulo 12, versículo 1 dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. O sea que el apóstol Pablo estaba enviando esta carta porque él vio que era necesario explicarles a los hermanos de Corinto respecto a los dones espirituales. 2, sabéis que cuando eras gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llame anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Vemos cómo el apóstol Pablo les está enseñando que dice de que hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. El Señor y el Espíritu Santo reparte esos regalos a cada creyente, a cada cristiano como a él le place. Y no es porque alguien lo merezca, sino que es un regalo. Es un don, no es por lo que tanto que yo haga, yo voy a recibir ese don. No, es solamente si yo soy que estoy dispuesta, lo estoy anhelando de esa manera, sí nos puede dar un regalo Dios si hay un anhelo grande en nuestro corazón. Los dones están clasificados en 3 partes. El primero es de revelación, el segundo de poder y el tercero de inspiración. Y cada uno de ellos está clasificado en 3. Vamos con el primero. Los dones de revelación es el don de palabra de sabiduría, que es la revelación sobrenatural que el Espíritu Santo da a una persona en un momento específico. Podemos ver un ejemplo, José, que cuando Dios le dio esa palabra de revelación, esa palabra de sabiduría del sueño que tuvo el faraón de los 7 años de los 7 años de abundancia que iban a haber en Egipto y de los 7 años que iban a haber también de hambruna. Entonces ahí este es un ejemplo de la palabra de sabiduría. También el que Dios le dio a Daniel. Y así podemos ir viendo muchos ejemplos de revelación de sabiduría. El otro don de revelación es el de ciencia. Dice ahí en el versículo 8, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el Espíritu. O sea que es según cómo el Espíritu desee darle al creyente. Y dice, ciencia es conocer, es cuando Dios revela algo en particular a una persona. Esto puede ser algo del pasado, del presente o del futuro. Puede ser, fíjense que en una ocasión, cuando íbamos a tener una nueva manager,
Y entonces yo le preguntaba a ella, porque antes era supervisora, tenía un cargo más bajo, pero luego subió de escala. Y le digo, ¿eres la nueva manager ahora? No, me dice, solo he venido temporalmente a ayudar. Pero esa noche yo tuve un sueño y me decía, no te confíes, ella es la nueva manager, pero no te quiere decir porque está evaluando, como evaluando todo, cómo está el área. Y le dije, ya cuando el siguiente día le dije a mi compañera, ella es la manager, pero no nos quiere decir todavía, le dije yo. Y bueno, a los días ya salió ella diciendo que sí era la manager, pero cuando yo le hice la pregunta no me quiso decir. Pero, ¿qué me lo reveló? Mi Padre Celestial, ¿verdad? Entonces, así sucede. A veces es así en el de ciencia. También el otro don de revelación es el discernimiento de espíritu. El discernimiento de espíritu es la habilidad sobrenatural para entender y percibir y reconocer los espíritus, porque no todos los espíritus son de Dios, porque así como el enemigo quiere imitar todo lo bueno, todo lo de Dios, todo lo disfraza, como siempre anda como lobo vestido de oveja, ¿verdad? Porque también tiene la habilidad, también hasta de hablar en lenguas, pero no son lenguas buenas, sino que son demonios también hablando. Entonces, este también es un don muy bonito que el Espíritu Santo da al creyente de saber discernir si eso viene de Dios o no viene de Dios. Y podemos encontrar también muchos ejemplos en la Biblia. Eh, eh, por ejemplo, el apóstol Pablo y Silas en el capítulo 16 en el libro de los Hechos, habla de una joven que cuando ellos andaban ahí por Filipos, que decía, estos son siervos del Dios Altísimo, a ellos escúchenlo, pero esta joven era una adivina. Entonces, el espíritu que estaba hablando a través de ella no venía de Dios, sino que venía de parte de algún demonio que ella andaba cargando. Pero cualquiera pudiera decir, oh, nos está diciendo estos son siervos del Altísimo, ay, es Dios hablando por medio de ella, pero no, el apóstol Pablo bien logró discernir que era solamente como lisonjeando los que estaban, como afamándolos, pero había un trasfondo negativo de ella hacia ellos. Entonces, el que hizo el apóstol Pablo dijo, en el nombre de Jesús, sal fuera. Y la muchacha quedó libre de ese espíritu que ella andaba cargando, pero él logró discernir que eso no venía de Dios. También otro, el otro grupo de dones, que es los dones de poder, en el primero encontramos que es el don de fe. Cada creyente, cuando nosotros aceptamos a Cristo, Dios nos da una porción de fe, pero nosotros podemos pedirle más al Señor, podemos anhelar más de Él, y Él nos puede dar más que esa fe que nosotros ya tenemos en nuestro corazón crezca. También está el don de la fe, va acompañado también con los demás dones, porque el que no tiene fe no va a tener el valor de echar fuera demonios. El que no tiene fe no va a poder poner manos sobre los enfermos y que sean sanos. Entonces, este don va acompañado también con los demás dones. El otro don de poder es el don de sanidad. Dice en el versículo 9, a otro fe por el mismo espíritu y a otros dones de sanidad por el mismo espíritu. Vemos en el don de sanidad eh, cómo vamos a poder descubrir nosotros si tenemos un don de sanidad. Si no oramos por los enfermos, nunca vamos a saber. Tal vez ya tenemos el don, pero como no nos atrevemos, no vamos a saber. Entonces, ¿qué es lo necesario con los dones? Que los debemos de ejercitar, porque el Señor nos lo da, nos da la capacidad,
pero está también en nosotros si lo ejercitamos, si le damos función, si lo ponemos a operar ese don que el Señor nos ha regalado. Que oremos y si hay un enfermo, declaremos sanidad sobre ese enfermo, como que si hay un tumor que desaparezca, si hay un cáncer o lo que sea. Entonces ese es es un don de poder que es el don de sanidad. El otro don de poder es hacer milagros. Es la capacidad otorgada por Dios para hacer algo que no puede realizarse por medios naturales. Es decir, que es algo que tal vez en nuestra mente humana es imposible que pase algo o que suceda algo, pero Dios obra sobrenaturalmente, pero si nosotros le creemos o si le pedimos, anhelamos esos dones, Dios nos lo puede dar. La clasificación número 3 de los dones es dones de inspiración. El primero es el de profecía, dice el versículo 10. A otro el hacer milagros, dice a otro profecía. ¿Qué es la profecía? Es dar con unción palabras de edificación, exhortación y consuelo. Son palabras sobrenaturalmente dadas a la iglesia por Dios. Entonces, ¿cuáles son las señales de una profecía? Que sea para edificación para la iglesia, que si esa palabra que está dando el hermano o la hermana me está edificando a mí, lo está edificando a usted, si esa palabra o esa exhortación le está ayudando al pueblo, porque muchas veces dice, oh, me está regañando, no es el regaño, es una exhortación. O también la profecía también trae consuelo. Amén. El otro, el otro don de inspiración es el de diversas lenguas. El versículo 10 dice, y a otro de diversos géneros de lengua. El Señor reparte como a Él le place. También a otra persona nos ha dado esa oportunidad de poder tener este don de lenguas. Quien lo tiene y ora en lenguas se edifica a sí mismo, pero así como está este don también, así está el de interpretación de lenguas. Es muy bonito que a veces también otras personas puedan interpretar lo que el hermano está hablando o lo que la hermana está hablando. Tal vez a veces una persona está orando en lenguas y el que está a la par y dice, y así dice el Señor, es porque está interpretando lo que el otro hermano está diciendo. Y hay muchas personas también que después de que ellos dan la palabra en lengua, también tienen la interpretación. Entonces, todos estos dones van cada uno acompañados uno con el otro y no todos podemos tener los mismos dones porque el Señor ha repartido, les ha dado dones diferentes a cada persona. Por ejemplo, yo no puedo tener el don que mi esposo tiene, ni él puede tener el que yo tengo. Y así yo el don que mi hermano Josué tenga o que la hermana Carolina tenga o así sucesivamente, porque nosotros somos un cuerpo y el Señor reparte como a Él le place y donde Él sabe que nosotros vamos a trabajar ese don. Y como veo que dice, hace mucho énfasis en donde dice un solo espíritu. ¿Por qué hacía tanto énfasis el apóstol Pablo en cada uno de los dones? Decía, pero por el mismo espíritu, por el mismo espíritu. Y en el 11 lo vuelve a decir, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Pensando yo, decía, ¿por qué el apóstol Pablo hace tanto hincapié por el mismo espíritu y que él reparte como él quiere?
sería que había molestias en la iglesia de los Corintios que decía, ah, no, pero mi don es mejor que el tuyo porque yo hablo lenguas y tú no hablas lenguas. O el mío, no, yo pongo manos y hay sanidades. Y tal vez venía otro y decía, no, pero vos le tenés miedo a los demonios y yo echo fuera demonios y se van. Entonces, pero yo tengo el don de palabra de sabiduría y esa no la tenés. Entonces, tal vez, digo yo, en cierto momento, tal vez los corintios se peleaban entre ellos, tal vez, o jerarquizando los dones. Y el apóstol Pablo vino y a poner orden y a decir, no, todos son importantes y todos provienen del mismo espíritu. Entonces, si vienen del mismo espíritu, eso quiere decir que todos son importantes y el Señor reparte como Él quiere, dice, como a Él le place. Como le decía, yo no puedo tener el don que otro hermano tiene o que otra hermana tiene, tampoco el otro hermano puede tener el don que yo tengo, porque el Señor sabe cómo reparte, ¿verdad? Y tampoco son los dones jerarquizados, de decir uno es mejor que el otro. Decía el versículo 4, capítulo 12, versículo 4, decía, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios. Hay ministerios, por ejemplo, en Efesios 4:11 habla del ministerio de apóstoles, de profetas, evangelistas, pastores, maestros. Esos son los primeros que pone aquí en la lista el apóstol Pablo en Efesios, pero hay diferentes ministerios. Por ejemplo, en nuestra iglesia, ¿verdad? Está de alabanza, de ujieres, danzarinas, eh, están los líderes, los predicadores, ministerio de niños, ministerio de las cárceles. Entonces, hay muchos ministerios y Dios nos ha dado esos dones tan bonitos para el ministerio en el cual nosotros servimos. Pero Él da como a Él le place, y es el mismo espíritu, dice el apóstol Pablo. Y dice, ¿cuál es el propósito de los dones? El propósito de los dones es para ponerlos al servicio de los demás. El Señor no me ha dado un don a mí para que yo lo tenga guardado. Que muchas veces el Señor lo dice, ¿verdad? Que los dones es para el servicio. Vemos en Primera de Pedro 4, 10, 11. Dice el apóstol Pedro, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todos sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. También, ¿por qué otro propósito? ¿Cuál es el otro propósito de los dones? Glorificar a Jesús. Aquí lo acabamos de leer. Si alguno ministra, ministra conforme al poder de Dios, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. ¿Para qué Dios me ha dado un don? Para que yo pueda glorificar a Jesucristo y no decir yo tengo estos dones. Entonces, es para el servicio al Señor, para liberar a su pueblo y para poder evangelizar. Cuando nosotros vamos y le hablamos a otros hermanos, eso qué bonito, ¿verdad? Ahí hacemos uso de los dones. Tal vez en ese momento el no creyente, usted está orando por esa persona y en ese momento Dios le da una palabra de ciencia
Y puede decir esta persona, ¿y cómo sabía esta persona esto si yo a nadie se le he contado? Pero ahí es donde el Señor obra y ahí es donde las personas se convierten al Señor y lo aceptan porque dicen, ¿cómo es posible si aquí verdaderamente es Dios hablando? También, ¿cuál es el otro propósito de los dones? Es la unidad y poner al servicio de los demás. Es para la unidad y la diversidad del cuerpo. No podemos decir, dice el apóstol Pablo, decirle una mano a la otra, no, no te necesito. Yo no le puedo decir a un ojo, no te necesito, ojo. Y eso es lo que somos nosotros como miembros de la iglesia. Unos somos la mano, que son los dones de servicio. Otros somos tal vez los oídos, que escuchan la voz de Dios. Otros los que ven visiones, tienen sueños. Entonces así somos. Otros son los pies que sostienen el ministerio. Entonces, ese es el propósito por el cual Dios nos da, para tener una unidad, para ponerlos al servicio del Señor y sobre todo para glorificar a Dios por medio del Señor Jesucristo. Ese es el propósito por el cual Dios nos regala, nos da esos regalos, esos dones. Y dice en Romanos 12:3, digo pues, por la gloria que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir con el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta en la exhortación. El que reparte con liberalidad. El que preside con solicitud. El que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento. Amén. Entonces aquí nos habla el apóstol Pablo de que cada uno pongamos por obra, ¿verdad? Y todo para servir. El que sepa enseñar, que tenga ese don, pues que enseñe. Ahí va especificando. Cada uno de nosotros, los que estamos aquí presentes, ya sabemos cuál es el don que tenemos. Entonces lo que debemos de hacer es pedirle al Señor que nos ayude a que cada día más lo podamos desarrollar más y ponerlo al servicio también para el Señor, porque para eso nos lo ha dado, para que nosotros lo podamos poner por obra, usar ahí donde estamos. Y fíjense que todo se empieza en casa con nuestros hijos. Ahí es donde podemos ejercer nuestro don. A esa es nuestra primera célula, la casita que tenemos. Amén. Y también se requiere, para poder operar en esos dones, se requiere el estudio diligente de las escrituras. Por ejemplo, si alguien tiene el don de profecía, ¿qué es lo que va a dar? La palabra del Señor. O alguien que diga, así dice el Señor, pero si lo que dice va en contra de la palabra de Dios, eso no viene de Dios. Por ejemplo, yo recuerdo con una hermana profetizándome que yo debía sujetarme a mi esposo. Ahí vamos bien, pero que el esposo de ella se tenía que sujetar a ella porque ella era la que tenía el don, ella era la que tenía el don de profecía. Entonces, hasta la mitad íbamos bien, que yo me tenía que sujetar, ¿verdad? Pero en la otra parte dije, no, esto no es de Dios, dije yo. Entonces, yo siendo una creyente nueva, pues, eso no lo vi bien.
Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer para nosotros poder ejercer el don? Empaparnos de la palabra del Señor, porque si viene alguien diciendo, así dice el Señor, y va en contra de la palabra de Dios, ahí, aunque no se tenga el don de discernimiento, ya se va a saber que no viene de Dios, ¿verdad? Entonces, debemos de empaparnos de la palabra del Señor y de esa manera también el Señor de repente que nos puede dar el don, porque a veces tal vez usted está orando o está orando por una hermana o un hermano y de repente el Señor le da una palabra de una porción de la escritura y ahí es el Señor hablando directamente a esta persona. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? O tal vez el don ya uno lo tiene, pero uno no se ha dado cuenta, no lo ha descubierto. Entonces es necesario que nosotros nos empapemos de las escrituras. Y cómo podemos, les decía, empaparnos de la palabra del Señor y eso es lo que nos va a ayudar. ¿Cómo podemos hacer para obtener los dones? Sencillo. No podemos hacer nada para obtener un don, porque ese es un regalo del Señor y Él reparte como a Él le place. Pero, ¿qué es lo único que debemos de hacer? Es anhelarlo con todo nuestro corazón, orarle y pedirle al Señor, yo te anhelo cada día más, Espíritu Santo, yo anhelo de tus dones. O si ya me los has dado y tal vez yo no los he descubierto, no me he dado cuenta todavía, ayúdame y yo aquí estoy y dame la fuerza para poder yo operar en estos dones. Por ejemplo, yo con mi experiencia, yo siempre había sido muy callada. Yo casi no hablo, pero cuando hablo también a veces hablo de más. Entonces, yo no sabía, a veces recuerdo que una vez estábamos en una célula y me dijo el líder, yo solo veía y observaba que estaban orando por esa persona y como me dice, usted solamente vaya y póngale manos, o sea, yo ya sabía qué hacer, pero el valor me faltaba, yo como que quería ir, pero necesitaba un empujoncito. Entonces, y yo solamente fui y reprendí y la muchacha fue liberada. Pero muchas veces tal vez uno tiene, tal vez hasta una palabra también, pero uno está con aquel temor. Pero hay que pedirle al Señor que nosotros nos quite todo temor, todo miedo y que nos ayude a perfeccionar ese regalo que nos ha dado. Porque el Señor nos lo da, pero está en nosotros también el perfeccionarlo. Y así es que ese es el tema del día de hoy que les decía que los dones del Espíritu Santo y sus funciones. El Señor nos reparte regalos como como a Él le place. Y como les decía al principio, vea, aquí los corintios estaban como un poco desubicados sobre los dones y a veces eso pasa porque a veces uno trae como cosas del pasado, tal vez de donde íbamos antes, del paganismo, de donde el Señor nos ha sacado, y, pero el Señor nos ha traído aquí, está instruyendo y nosotros estamos aprendiendo cada día más. Así que yo les doy gracias por su tiempo y que el Señor les bendiga y vamos a orar. Yo te doy gracias, Padre Celestial, por este tiempo que nos diste con mis hermanos y hermanas de poder compartir de tu palabra. Te pido que seas tú, Señor, obrando sobre mis hermanos con esos dones que yo sé que ya tú les has dado. Tú nos has repartido dones y regalos a cada uno de nosotros. Y te pido en esta hora que si hay algún don dormido, Padre eterno, o tal vez que mis hermanos o hermanas aún no lo han descubierto, que seas tú despertándolo, Padre celestial. Te pido, Espíritu Santo, que seas tú avivando ese fuego en mis hermanos, avivando ese don
que tú les has regalado, Padre Celestial, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, porque sabemos de que tú te quieres glorificar en medio de nosotros, te quieres glorificar en medio de tu pueblo y que nosotros podamos usar esos dones bellos, esos dones de sabiduría, de ciencia, de lenguas. Si han dejado de fluir tal vez algunas lenguas o aún no han descubierto que las tienen, Señor, ese discernimiento de espíritu, esos dones de sanidad, de fe, de obrar milagros, Señor, te pido que seas tú activándolos en esta hora en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, que seas tú, Espíritu Santo, avivándonos a nosotros, tu pueblo, equipándonos líderes y lideresas para que nosotros podamos usarlos para la honra y gloria tuya, Señor, y que podamos llevar esa palabra, Señor, a otras almas, que podamos usar los dones que tú nos regalas para poder liberar a estas almas quebrantadas, a estas almas que están en agonía, a estas almas enfermas, Señor, en quebranto de salud física o también salud mental o que estén enfermas del alma, que seas tú utilizando, usando a estos hermanos y hermanas que se dejan usar por ti, Espíritu Santo, que seas tú, Señor, ayudando a mis hermanos y hermanas a que podamos ejercer los dones que nos has regalado, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, en esta hora yo oro, Padre Celestial, por una unción fresca, Señor, que eres tú repartiendo a cada uno de nosotros como a ti te place, Señor, en ese ministerio donde tú nos pones, Señor, para que los podamos poner por obra y los podamos usar. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, yo declaro en el nombre de Jesús en esta hora. Amén y amén.